Adulto, asesinado por su propio hermano, devorado vivo por el desierto, destrozado por un leopardo, asesinado en masa por belicistas. No solo los villanos de Disney tienen destinos terribles. Hoy clasificaremos las demás muertes de Disney, de las más horribles a las peores. Hablemos primero de los personajes con los finales menos indeseables, es decir, aquellos que pudieron ser revividos tras muertes temporales. Sin duda, la menos horrible de todas fue la de Olaf. Bueno, antes que nada, vamos. ¿Alguien creyó que Olaf, el alegre símbolo de Frozen, iba a permanecer muerto cuando Elsa estaba congelada? En la secuela, su magia se anuló temporalmente, afectando también la que dio vida a Olaf. Pero Olaf no se derrite, ni sufre un derrame, ni nada. Simplemente se convierte tranquilamente en un muñeco de nieve sin vida y en sus brazos, aparentemente ni siquiera preocupado por lo que está pasando. ¡Te tengo! Eso es bueno. Incluso Olaf sabía que eventualmente iba a regresar. Y afortunadamente tenía razón. Si no fuera así, seguro habría disturbios afuera de Disney. Ahora, un candidato a la voz más irritante, Gurgi del Caldero Mágico. Una voz molesta no basta para dejar de respetar al tipo. Oh, pobre y miserable Gurgi merece fuertes golpes y azotes. Tras el crimen de no querer entrar al castillo de Satán lleno de demonios. Antes en la película, Gurgi se redime por su cobardía, o como yo digo, por no querer morir. Sí. Se ofreció al caldero para neutralizar su poder y evitar que el ejército no muerto del Rey del Mal conquiste el mundo. Como el cuerpo de Gurgi puede recuperarse casi intacto, su muerte fue rápida. Además, el grupo puede revivirlo a cambio del caldero. Aún así, me hubiera gustado que hicieran algo con su voz. Casi al final de esta sección está Mégara, el verdadero amor de Hércules. Enamorarse de un dios no debe ser fácil, pero cuando él ha perdido temporalmente su inmortalidad, eso solo complica las cosas aún más. Hércules no temía ser aplastado por una columna, acostumbrado a su superfuerza, pero aún así eso pudo haberlo aplastado como a un insecto. Esto significa que el sacrificio de Mégara para empujarlo fuera del camino fue realmente noble. Murió con dolor, pero partió sonriendo al recordar el amor que salvó. La gente siempre hace locuras. Afortunadamente, Hércules le devolvió el favor más tarde y puso su alma en juego para salvar a Meg del río Estigia, lo que terminó dándole esa divinidad que había estado buscando. Ah, y también salvó a Meg. Es lo mejor que podría resultar de morir aplastado. Para nuestra última muerte temporal, tenemos a Stitch de Lilo y Stitch 2. Esta puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, ya que fue una secuela lanzada directamente a DVD, pero eso no impidió que tuviera una de las escenas de muerte más desgarradoras en la historia de Disney. Después de que Stitch pasa casi toda la película lidiando con recuerdos y una inestabilidad por lo destructivo que solía ser, finalmente decide que lo mejor es dejar el planeta para no arriesgarse a lastimar a su Ohana. Eres peligroso. Desafortunadamente, Stitch no tuvo la previsión de conseguir un conductor designado para él, y como resultado, tuvo una falla durante el vuelo, estrellando su nave en una isla y muriendo en el proceso. Eso es muy oscuro, amigo. Si no fuera porque es una película de Disney, esto fácilmente podría haber terminado como una de las escenas de muerte más mórbidas en la historia del cine animado. Aunque sea cursi que Stitch reviva por la amistad, lo dejamos pasar esta vez. Lilo no fue la única llorando en esa escena. No fui yo. Plickly lloraba como bebé, él me lo dijo. Pregúntale si dudas. Hablando de lágrimas, esta siguiente sección es una categoría un poco más, nos toca más de cerca que aquellos que regresaron de la muerte. Estas muertes fueron por causas naturales. Para comenzar esta categoría, tenemos a la abuela Tala de Moana. Es casi como si hubiera una regla no escrita sobre las figuras parentales en las películas de Disney. Si uno no está muerto antes de que empiece la película, puedes apostar que probablemente lo van a matar durante ella. Moana no le hace perder el tiempo al espectador, mostrando lo profunda que es la conexión entre Moana y su abuela. Ella es la única que realmente entiende su deseo de ver el océano, revelando la verdad de que sus ancestros eran navegantes y dándole el valor para seguir sus pasos. Desafortunadamente, la abuela fallece por una enfermedad desconocida bastante temprano, pero no antes de animar a Moana a hacer lo suyo y devolver el corazón de Te Fiti a su lugar legítimo. Ese día estuve triste. El océano te eligió a ti. Ella lo hace antes de reencarnarse como la criatura marina que eligió y darle un poco más de consejo en su momento más bajo. Aunque, hombre, ese sí es un buen abuelo. Ni la muerte le impide ser solidaria. Siguiente, tenemos a... Espera, era la única en esa categoría. Ahora, sigamos con las muertes rápidas e indoloras. Kokum, pretendiente de Pocahontas, aunque secundario, tuvo un final inolvidable al verla con John. Corre para rescatar a su futura esposa, creyendo que está en peligro, pero muestra que sería buen compañero. Aún así,
no es el último malentendido, ya que el pobre Thomas se hace la idea de que John está siendo brutalmente atacado y, desesperado, le dispara al salvaje en cuestión para salvar a su amigo. Es una escena realmente triste, aunque el que John asumiera la culpa por Thomas fue realmente conmovedor. Kokum era un buen tipo, y definitivamente no merecía terminar así. Al menos su muerte fue instantánea, sin mucho sufrimiento. Igual ocurrió con Kerchak, líder de los simios y padre adoptivo de Tarzán. Es una lástima que le haya tomado tanto tiempo aceptar a Tarzán como parte de la familia, pero al final, literalmente al final de su vida, Kerchak pudo encontrar el valor para recibir una bala por Tarzán. Demuestra que ha aprendido a respetarlo de verdad como uno de los suyos, al grado de estar dispuesto a pasarle el liderazgo en sus últimos momentos de vida. Mi hijo. Aunque él sí eligió sacrificarse, a diferencia de Kokum, aún así lo ponemos un poco más abajo porque estuvo vivo un poco más después de recibir el disparo, lo cual dudo mucho que haya sido agradable. Todos sabíamos que esto pasaría. Hablemos de la mamá de Bambi. Lo que para un cazador es deporte o abastecerse, para un animal es terror absoluto. Bambi y su mamá lo supieron de la peor forma. Cuando el hombre llega al bosque nevado, ambos huyen. Hasta que se escucha un solo disparo de fondo, lo que resulta en la muerte de la mamá de Bambi. Esta muerte probablemente fue la más instantánea hasta ahora, pero la mamá de Bambi tiene un atributo único. Hasta ahora, ella intentó huir y tenía un hijo que proteger. Además de eso, ella cumplió como madre siervo, pero fue muy duro. De la muerte de una madre pasamos a otros dos. Los padres de Lilo y Nani en Lilo y Stitch. Solo sabemos que murieron en un accidente automovilístico, dejando a Nani adolescente a cargo de su hermana. Estaba lloviendo y salieron a dar una vuelta en auto. Fue una muerte brutal, no solo por cómo murieron, sino por lo que dejaron atrás. Ohana no la tuvo fácil. Aún así, enviaron a sus hijos un ángel guardián y a Stitch, uno muy poco tradicional. Aún así, siempre es triste cuando muere el perro, aunque sea un secuaz. Roscoe y DeSoto, los perros de Bill Sikes en Oliver y su pandilla, no son amables. Disfrutan matar y comer mascotas pequeñas. Si dudan, seguro temen a su amo. No son bondadosos. Olvídalo de Soto, tenemos que irnos. Me gustan los gatos, me gusta comérmelos. Aún así, son perros. Así que cuando persiguen a Oliver, Dodger y la pandilla y mueren electrocutados en las vías del tren, es inevitable sentir algo de lástima por ellos. Para terminar esta categoría, presentamos a la última pareja de anguilas secuaces, Flotsam y Jetsam. Quizá lo merecían por ayudar a espiar a Ariel y hacer lo que su mamá mandaba, pero los bebés de Úrsula solo obedecían órdenes. Esto muestra que Úrsula se preocupaba por ellos y les pedía ayuda en tareas importantes, aunque a veces les gritara. Así, cuando los convirtió en piedra accidentalmente con el tridente, Mis pobres pequeñines. su muerte instantánea se vuelve mucho más oscura por un simple hecho. Úrsula simplemente mató a sus propias mascotas, a quienes a menudo llamaba sus bebés. Patético. Eso es realmente triste, al grado de que incluso Úrsula, aunque era malvada, se conmovió hasta las lágrimas. Pero si te sirve de consuelo, Úrsula, te ganaste un destino mucho peor. Estoy seguro de que no habrá resentimientos. Saluda a Facilier. Es momento de ponerse serios. Estos tipos sufrieron un poco más que una muerte rápida y fácil. Tuvieron finales dolorosos. Primero, tenemos una muerte que al final resultó en un milagro. Pedro, de Encanto, eligió dar su vida por sus seres queridos, como muchos en la lista de hoy. Cuando un grupo corrupto de soldados persiguió a su familia fuera de su hogar, él les dio tiempo a su esposa e hijo para escapar entregándose él mismo. Solo podía esperar que esos soldados tuvieran suficiente humanidad para dialogar. Sin embargo, la vela mágica de la abuela mostró otra historia. Aún así, Pedro se fue como un héroe bajo sus propios términos. Dor 15, también llamada Doris en La familia del futuro, fue difícil de clasificar, aunque claramente es una antagonista malvada. Robot que quiere eliminar a la humanidad y rehacer el mundo a su imagen retorcida. Además de eso, no tiene emociones ni nada por el estilo. Así que, sinceramente, no podemos decir que cualquier método para derrotarla no estaría justificado. Sin embargo, por otro lado, la forma en que es derrotada es bastante brutal. Doris es vencida por fuerza de voluntad. Luis la crea y la oculta por temor a lo que pase si la libera. Es advertido de los peligros y simplemente decide, sí, no, simplemente no voy a crearte. ¿Por qué inventé ese sombrero estúpido? Como resultado, Doris desaparece de la existencia para siempre, salvando al mundo de ser tomado por una inteligencia artificial hostil. Por ahora,
Es decir, cuando pidas un deseo a una estrella, quizá quieras recordar que posiblemente le estás pidiendo un deseo al cadáver de Rey. No es por arruinar la magia ni nada, pero el tipo sí fue pisoteado por el Dr. Facilier. Siendo un insecto, eso básicamente equivale a ser aplastado por un gigante, como la bota gigante de la película de Bob Esponja. Esto se justifica porque, igual que Dennis en esa escena, Rey sobrevive y muere después. Después de despedirse de sus amigos, puede reunirse con su esposa en el cielo. Fue un momento tierno que distrajo mi mente del dolor que ese pobre tipo seguramente sentía. Tadashi Yamada es el siguiente, pero ese fue su error. Yokai, sal de la sala de escritores, deberías estar en la cárcel. Tadashi, como otros antes, dio su vida por sus seres queridos. En este caso, ni era familiar ni amigo, era un profesor. Admiraba a Callahan, está ahí, alguien debe ayudar. Pero a pesar de que Callahan tenía los medios para salvar tanto a Tadashi como a sí mismo del edificio en llamas, sin mencionar a todos los que estaban ahí, decidió solo protegerse a sí mismo. Buena pregunta. El tipo solo era un egocéntrico. Ningún trauma justifica dejar morir a un verdadero rey como Tadashi en una explosión. Pobre tipo. Ya hablamos de la mamá de Bambi. Ahora toca mencionar al otro padre frecuente en muertes de Disney, Mufasa. Si eres fan de Disney, seguro conoces bien esta historia, pero por si lo olvidaste, Mufasa murió durante un intento desesperado de rescatar a Simba de una estampida de ñus. Afortunadamente, logra salvarlo, aunque no sin recibir algunos golpes en el proceso. Entonces corre al cañón para salvarse, pero su hermano lo traiciona, lo hiere con sus garras y lo arroja a la muerte. Larga vida al rey. Es probable que Mufasa muriera por los golpes de la estampida más que por el impacto. Los ñus, sin mencionar el golpe emocional de ser traicionado por su propio hermano. De una traición a otra. Fidget de Policías y Ratones. Ratigan es sinceramente uno de mis villanos favoritos de Disney. Ayuda a que sea de una película muy subestimada, pero el tipo es simplemente tan deliciosamente terrible. No tiene redención alguna, como prueba que incluso Fidget, su aliado más leal, fue traicionado. Es uno de los muchos amigos que Ratigan intenta darle de comer a su gata mascota, Felicia, a lo largo de la película. Y cuando milagrosamente sobrevive a eso, Fidget todavía se ve obligado a seguir sirviendo a su amo. Al final, encuentra su muerte cuando le dice a Ratigan que necesita aligerar la carga de su máquina voladora. En la persecución final, Ratigan comparte ese sentimiento y arroja a Fidget a su perdición. Es traicionero y fatal, ya que Fidget tiene una discapacidad. Si el impacto con el agua no lo mata, moriría ahogado de forma dolorosa. Disney de los 80 era diferente, pero no perdió todo su filo. El siguiente es Sitka, de Tierra de Osos. Sitka ya tiene suficiente con pelear contra un oso grizzly para salvar a su hermano impulsivo, pero cuando llega el momento, él elige no matar a la bestia directamente, sino que decide que la mejor opción es crear una distracción perfecta. Al romper el glaciar helado, provoca un deslizamiento que separa al oso de sus hermanos y trágicamente lo lleva a la muerte. Sitka. Esta es una de esas muertes que se vuelve aún más oscura por la absoluta falta de claridad. Fue aplastado, se ahogó en el agua helada, o simplemente se estrelló contra el hielo. Nadie lo sabe con certeza, pero lo único que sabemos es que Sitka, a diferencia de ese glaciar, era un tipo que nunca te decepcionaría. En serio, maldito seas, glaciar, sabes lo que hiciste. Como el océano sabe lo que hizo al rey Agnar y la reina Aduna de Frozen, ignorando las teorías sobre su posible supervivencia. Todo lo que sabemos con certeza es que los padres de Anna y Elsa murieron trágicamente en un viaje al extranjero cuando su barco se hundió. Sin duda, habrían muerto de una forma bastante aterradora y seguramente intentaron escapar. La manera más amable en que pudieron haber encontrado su final en ese momento habría sido ahogándose. Eso ni considera el terror y angustia que sintieron. Pero esos finales no se comparan con los pocos que quedan. Ahora llegamos a los personajes con los finales más perturbadores del día, cuyas muertes son realmente impactantes. Felicia de Policías y Ratones puede parecer una elección rara, pero para los ratones no es solo un gato común. La temible mascota del profesor Ratigan, equivalente a un dragón que devora a quien él ordene. A mi preciosa, mi bebé, la pequeña consentida de papá disfrutó de su sabroso premio. Es muy leal y al final de la película persigue a Toby y los ratones para que no arruinen el plan de su amo. Para ella, la persecución pronto se vuelve huida cuando Felicia cree haber engañado a Toby, quien es verdaderamente el personaje más brillante del cine. Ella termina demostrando que está equivocada y no sabe leer porque entró al territorio de perros guardianes feroces. Probablemente la destrozaron hasta matarla y perdió su moño. Aunque era temida por los ratones,
Ver a una gata morir así fue impactante. Según los estándares de Disney, en el puesto número 5 tenemos las muertes tempranas de los padres de Tarzán. Aunque salvan a su hijo, ambos tienen un final trágico por las garras y colmillos de Sabor. Oh, ya entiendo, Sabor, que suena a saber en inglés como un tigre dientes de sable. Eso es ingenioso porque tiene dientes afilados, y también hace que la muerte sea aún más perturbadora. Pero te tengo algo peor. ¿Sabías que puedes ver sus cadáveres en el fondo de una escena? Diviértete con esa información. Ahora, pasamos a las campanas fúnebres de Notre Dame para hablar sobre la madre de Quasimodo en El jorobado de Notre Dame. Aunque la forma en que murió no fue tan espantosa como la de otros en nuestra lista, ella se gana un lugar alto en la lista, por el simple hecho de que murió mientras buscaba desesperadamente ayuda en el único lugar donde pensó que la encontraría, la iglesia. Tras escapar de la policía francesa, el juez Frollo la persigue creyendo que lleva objetos robados y decide quitárselos, matándola. En el proceso, debido a una caída por las escaleras y un golpe bastante brutal en la parte trasera de su cabeza. Tan instantáneo como fue, ella murió justo después de que le arrebataran a su bebé, teniendo que ver en sus últimos momentos cómo se alejaba cada vez más de Frollo, quien criaría a su hijo como un animal cautivo durante las siguientes décadas. Es brutal. Esta fue de las muertes menos dolorosas físicamente, a diferencia de las últimas tres. Gassim de Aladín recibe la medalla de bronce a la brutalidad por entrar a la Cueva de las Maravillas para Jafar, siendo uno de muchos chivos expiatorios que murieron en ese intento. Desafortunadamente, para este ladrón de poca monta, la Cueva de las Maravillas no lo consideró apto para nada más que un bocadillo rápido, y como resultado, después de darle solo una pizca de falsa esperanza, lo devoró rápidamente. A menos que las cuevas tengan sistemas digestivos de los que yo no sepa, nadie sabe cómo se deshizo esta cosa de Gassim, pero, juzgando por sus gritos de terror primitivo, es seguro decir que no fue nada bonito. Aunque la de él fue brutal, Bartolomé de Policías y Ratones tiene una aún más contundente. Es básicamente una versión de Sherlock Holmes con ratones. Definitivamente hay varias muertes brutales aquí, y la de Bartolomé es la más difícil de soportar de todas. Durante la canción del villano Radigan, que hay que admitir que está bastante pegajosa, Bartolomé comete el error de llamarlo Rata. Es un error comprensible por el nombre, ¿no? Pero Radigan no acepta equivocaciones y el ratón borracho termina como bocadillo de Felicia. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien me molesta? Esta escena muestra a Radigan como uno de los villanos más despreciables de Disney, volviéndose más brutal por las reacciones a su alrededor. Los secuaces de Radigan suplican por su amigo, mostrando principios, pero Radigan no cede y usa a Bartolomé como ejemplo para quienes lo decepcionen. Ser tragado y digerido por un animal enorme sin saber qué pasa es brutal, hermano. Pero si vamos a hablar de escenas de Disney que realmente son difíciles de ver, si nos preguntas, solo hay una que se lleva el primer lugar. El General Lee y el pueblo se llevan la medalla de oro en brutalidad. Y honestamente, ni siquiera hay competencia. La forma en que Shan Yu rastrea el pueblo es retorcida. Analiza la muñeca de una niña. Examina sus fibras y cabellos para deducir su pueblo de origen. Bromea de manera enfermiza diciendo que quiere devolver la muñeca perdida de la niña. Además, la niña va a extrañar su muñeca. Deberíamos devolvérsela. Considerando el hecho de que después vemos esa misma muñeca en el suelo, junto a una aldea completamente y absolutamente destruida, es seguro decir que sus intenciones no eran tan puras. Los hunos destruyeron esta aldea y no dejaron sobrevivientes, lo que significa que se tomaron la molestia de matar a cada hombre, mujer y niño que había ahí, no solo a los soldados. Ver a Li Shang honrar a su padre poniendo su casco y espada en el suelo ya es difícil, pero ver la muñeca de la niña colocada justo al lado es simplemente... No creo que haya otra escena de Disney que transmita un sentimiento tan potente de desesperación y tragedia. Ver a villanos traicionados o héroes sacrificarse es una cosa. Pero además de soldados como Li Shang, este pueblo tenía gente común. No héroes ni villanos, solo gente. Hombres, mujeres, niños y muñecas de ojos de botón. Si Shan Yu podía humanizarse, eso se perdió con la destrucción del pueblo, siendo este el destino más oscuro para cualquier personaje de Disney que no sea villano.